La imagen de las palabras en alto gradiente, con Marcos Orduña. Palabras de alto nivel siempre en las investigaciones que realiza el ingeniero Marcos Orduña Alcocer. Usted escucha continuamente a Aldo Flores como loquito hablar de la reforma judicial, y lo escucha en la tele y lo escucha en la radio y sabe que hay polémica y que vienen manifestaciones el próximo domingo. Pero ¿cómo funciona este aparato? Eso es muy fácil decir la reforma judicial y si es buena o no es buena, pero comprender el mecanismo, ese es otro boleto. Bienvenido. Así es. Hola amigos, Aldo. Sí, efectivamente, fíjate que estuve viendo un sondeo que hicieron varias compañías que se dedican a esto, inclusive el periódico El Financiero, que es un periódico serio, sí, donde preguntaban a muchísimas personas, oiga, ¿qué entiende usted del Poder Judicial? Y solamente 4 de cada 10 tenían idea, así es, ¿no? Claro, obviamente los litigantes, los bufetes de abogados, etcétera, bueno, pues es su profesión. Pero ahorita con el tema de la reforma, sí es importante saber, hicimos un análisis sin ninguna óptica partidista, ni política, ni nada, sino realmente qué es lo que está opinando precisamente los grandes bufetes de abogados, y ahorita ya, por ejemplo, el gobierno americano y el gobierno canadiense ya se pronunciaron. Entonces hay muchísimas cosas que hay que estar enterados, e hicimos un análisis, lo vamos a mencionar precisamente, pero sobre todo si sabemos qué hace un juez, a qué se dedica un magistrado, cuáles son las funciones de un ministro, que es difícil saber, ¿no? Pero claro, bueno, esto es lo que tenemos que exponer precisamente para que cuando ya toquemos este tema, nos vayamos algo más a fondo, sepamos qué es lo que está pasando con esta reforma, qué es lo que se quiere, ¿no? Entonces, bueno, vámonos rápidamente, amigos. Los poderes en México, bueno, esto ya lo hemos mencionado en innumerables ocasiones. El Poder Supremo de la Federación se distribuye en tres áreas. La primera es el Poder Ejecutivo, que es el señor presidente de la República; el Legislativo, que es el Congreso de la Unión; la Cámara Baja, que es los diputados; y la Cámara Alta, que es la de senadores; y el Poder Judicial, el cual son los órganos que se encargan de la aplicación de la justicia. Ese es el Poder Judicial, ¿sí? Ahora, este poder, ¿sí?, ¿cómo está compuesto? Bueno, el punto número uno es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos lo hemos escuchado. Posteriormente viene el Tribunal Electoral Federal, que obviamente es el que se encarga de dirimir cualquier situación que se llegara a presentar en elecciones en el país. Y ya de ahí vienen los tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, de ahí vienen los jueces y juezas de distrito, juzgados, y posteriormente el Consejo de la Judicatura. Así es como está distribuido a grandes rasgos, sin meternos realmente ya a ver. Sí. Pero esto es federal, ¿eh? Este es un tema federal que es hacia donde está encaminada la reforma, porque también hay jueces y magistrados estatales, así como el fiscal, que anteriormente se conocía como el agente del Ministerio Público, ahora son fiscales, es lo que se conoce como fiscales. Entonces, esto es prácticamente la columna vertebral de lo que es el Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿quién está arriba de quién? Porque eso es muy importante. ¿Quién tiene un mayor toma de decisiones de entre jueces, magistrados y ministros? El rango, vamos, dentro de este asunto. Vámonos rápidamente. Jueces. Hay 737 jueces de distrito en el país, que son la primera instancia, que es la primera línea de defensa, ¿sí? Okay. Son la primera instancia en la resolución de cualquier tipo de problema civil, penal o administrativo. Posteriormente, después de los jueces, vienen los magistrados, que están arriba de los jueces. Los magistrados, son 910, ejercen su función precisamente revisando cualquier situación de amparo, etcétera, contra las resoluciones de los jueces de distrito. Fíjate, son los que califican a los jueces. A los jueces. Entonces, los que supervisan la chamba del juez. La chamba de los jueces, a nivel federal. Correcto. Y posteriormente, la última instancia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde hay 11 ministros, está compuesta por 11 ministros,
y son los que deciden cada vez que hay amparos, son los que finalmente deciden y su decisión es inapelable. Es lo último que existe. Ya arriba de esto ya no hay más nada. Entonces, bueno, son jueces, magistrados encima y ministros arriba, ¿no? Entonces estamos hablando de 1,658 funcionarios. Obviamente hay mucho más, los secretarios, etcétera. Hablamos de 4,500. La estructura personas. es enorme. Exactamente. Posteriormente aquí estamos mostrando una lámina en el cual se ve por magistrados y jueces por sexo y órgano jurisdiccional. Mayoría de hombres. Es mayoría de hombres. Aproximadamente un 68, 70% de hombres. Bueno, vámonos. La reforma en sí, ¿en qué consiste? Hay puntos a favor, como todo en la vida, y hay puntos de riesgo. Entonces, bueno, esto viéndolo sin ninguna óptica, amigos, se acaba de aprobar en la Cámara de Diputados el pasado miércoles 4 de septiembre, en lo general y en lo particular, estas reformas se aprobaron y ya el mismo día lo enviaron a la Cámara de Senadores y empiezan el 11 de septiembre para que empiece la discusión en pleno de la Cámara Alta. O sea, tiene que pasar las dos cámaras, la Cámara de Diputados y posiblemente la Cámara de Senadores, para que ahora sí ya fuera aprobado. Se aprobó primero en la Cámara de Diputados. En este lapso, obviamente, ha habido muchísimos comentarios a favor, mucha tensión, en contra, etcétera. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo más importante de todo esto, amigos? Sí se necesitan cambios al Poder Judicial de la Federación. Sí, obvio, hay que darle mejorarlo. Exacto, una mejoría, un nuevo enfoque, un enfoque más modernista, etcétera. ¿Con qué fin? Con el fin de terminar con muchos puntos negativos, como es la corrupción, como es la dilación, la tardanza en los juicios, que tardan muchas ocasiones años y años, y la persona afectada puede estar en la cárcel y no la pueden liberar porque no se ha determinado una sentencia. Entonces, esta es de las situaciones que la verdad sí es muy importante darle un giro a lo que actualmente tenemos. Por ejemplo, el objetivo, los aspectos positivos, es una propuesta que busca tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses. Hasta ahí vamos bien. Rendición de cuentas. La Judicatura, el Consejo de la Judicatura Federal que existe actualmente, es un órgano de validación de muchas de las decisiones que se toman a nivel federal en el tema de justicia, y ellos pueden, obviamente, si alguna persona, algún juez, algún magistrado o algún ministro tomó acciones a título personal que beneficien a su propio peculio, a su patrimonio, la Judicatura Federal recibe toda esta información y puede hacer un análisis de qué pasó y qué no pasó. Bueno, esto se va a eliminar, la Judicatura, y hay una propuesta de un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial para rendición de cuentas. Es decir, que ahora ya sí los van a acotar para que no haya esa tentación de que caigan precisamente en las manos, en las garras de la corrupción. Austeridad, ¿ok? Esto tiene dos puntos de vista, dos ópticas, la austeridad, ¿no? Porque si les disminuyes los sueldos, pudieran ser proclives. Claro, a recibir el moche. Exacto. Sí. Tiempos de juicios, disminuirlos a un máximo de 6 meses. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la reforma? Ya van. ¿Por qué estuvimos comentando jueces, magistrados y ministros? El riesgo de politización, porque se van a elegir por votación estos 1,658 funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Y quien va a mandar, ¿y quién los va a elegir? El legislativo, a través de la Cámara de Senadores, que son los que definen, y el ejecutivo. O sea, el presidente y los senadores son los que van a enviar sus propuestas. Desde ahí viene un sesgo, finalmente, ¿no? Sí, ¿y qué es lo que va a pasar? Que muchos pueden ser electos por popularidad y no por méritos ni capacidad profesionales. Claro. Ahora, para llegar a ser ministro, primero para ser juez, obviamente tienes que mostrarlo, exámenes, etcétera. Para llegar a ministro necesitas 15, 20 años a magistrado. Y para llegar a ministro, pues ya es toda tu vida. Es una carrera de vida. Es una carrera de toda tu vida, ¿no? Entonces aquí pudiera ser algún joven, veinteañero, que llegara a ser ministro. ¿Cómo ves? Una locura, un despropósito. Exactamente. Entonces a nadie le gustaría
que llegara a suceder esto, ¿no? Porque las bases que se tienen precisamente están pidiendo que haya tenido un promedio de 8 en la escuela. A ver, las personas que se dedican toda su vida, tienen 40 años ya trabajando, o sea, te vas a remitir a su vida universitaria y ver si tuvo un promedio de 8. No hay forma, no tiene sentido. Exactamente. Entonces, estos son de las situaciones que se están comentando por parte de un sector de la sociedad, de los empresarios, de Estados Unidos y Canadá. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Precisamente el otro es el impacto laboral, que bueno, van a destituir a muchísimas personas. El punto muy importante aquí, fíjense, es el riesgo para la inversión nacional e internacional. Ya está ocurriendo. Bueno, ahorita ya Morgan Stanley, que es una de las inversoras muy importantes en Estados Unidos, recomendó a sus clientes reducir sus inversiones en el país. Ya lo hizo, hace unas horas. Y la calificadora de riesgo Fitch igual, y advirtió que la reforma puede afectar el apetito de inversionistas en Estados Unidos. Entonces, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos tienen dudas sobre esta reforma. ¿Por qué? ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Porque ellos dicen, a ver, ¿qué pasa si en un momento dado el siguiente gobierno expropia las plantas que hay ensambladoras de autos que valen muchos cientos de millones de dólares de la General Motors, de Chrysler? Hay un montón de Ford, marcas que han apostado al país. Muchísimos miles de millones de dólares. Y el gobierno, cualquiera, no importa quién sea el presidente, el gobierno mexicano decide expropiar esas plantas. Van a demandar, obviamente, con las autoridades, pero si las autoridades están de su lado, pero es por mismo, Dios, ¿no? Claro. O sea, el control que va a tener el ejecutivo, que es el presidente o la presidenta, en este caso, va a tener el control de la Cámara de Diputados y Senadores y va a tener el control del Poder Judicial. Claro. Entonces, existe un temor. No hay balances. Nosotros estamos nada más exponiendo qué es lo que está pasando. No estamos dando ninguna opinión si es buena, si es mala, si es regular. No. Es lo que es. Nada más es lo que es, exactamente. Entonces, no hay que olvidar, amigos, eso es muy importante. La relación comercial bilateral de ida y vuelta entre México, Estados Unidos y México es la más grande entre cualquiera dos países en el mundo. 735 mil millones de dólares se mueve de atrás para adelante y de adelante para atrás. Esa cantidad se mueve anualmente. Anualmente. Y aquí la balanza comercial está a favor de México con 400 y tantos mil millones de dólares. Que es lo que tanto ha señalado Donald Trump, ¿no? Y que nos hacen un favor, ¿no? Estados Unidos está comprándole menos a México. Entonces hay un desbalance, pero eso está favoreciendo muchísimo. A México. A México, claro. Entonces es algo que hay que cuidar. Lo hemos comentado en varias ocasiones, amigos. Y ya mandaron señal esta semana. Sí, el embajador que había sido muy mesurado con el gobierno de López Obrador, Ken Salazar, ha estado dando algunas declaraciones que lo han mandado a dar declaraciones. Entonces hay que poner atención de eso. De hecho, sentimos que la presidenta electa actual, Claudia Sheinbaum, la doctora, había comentado de que se necesitaría hacer más análisis, darle más espacio precisamente para evitar todo este tipo de situaciones. Pero no le están dejando. Pero no, se aceleró. El último mes proceso, que se va, López Obrador está presionando este asunto. Sí. Va a haber una reducción de ministros de 11 a 9 y obviamente podría disminuir la diversidad de opiniones en ese sentido. La influencia externa. Aquí pudieran intervenir poderes fácticos, Aldo. Tanto el crimen organizado como el capital privado para decidir quién nos conviene que sea juez, magistrado o ministro. El sueño de Pablo Emilio Escobar Gaviria de Colombia se podría cristalizar en algo así. Exactamente. ¿Sí? Y cuando ellos hablan, fíjate, eso que tú dices, cuando ellos hablan, estoy hablando de Estados Unidos y Canadá, de una expropiación, se referían al espejo Cuba y espejo Venezuela. Claro. Que eso pasó. Entonces hay un temor muy, muy fuerte en ese sentido. Y uno de los puntos también que es muy importante, van a realizar la extinción de fondos y fideicomisos al Poder Judicial y obviamente van a tener que disminuir los ingresos que tienen. Yo no sé qué opine la ministra Olga Sánchez Cordero, sí, claro, de que les van a quitar precisamente su pensión. Entonces, por eso ella no ha aparecido por ningún lado, la señora, y todos mis respetos para ella. Sí, pero no creo que le haya gustado para nada esta parte, no, pero para nada. Bueno, ¿cuál es la situación? Sí, que
México merece un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, ¿sí? Así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen. En nuestro país, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes. No son aprendidas las personas. Sí. Entonces, esto es muy importante y que de que se necesita, claro, estamos totalmente de acuerdo. Hacerla efectiva, hacerla eficiente, hacerla rentable, Así la palabra es. que usted quiera. Pero debe de haber, creo yo, y creo que habrá de coincidir la mayoría, mesa de trabajo, Exacto. mesas de diálogo, discusión. Exacto. Y ese es el gran problema que ha señalado el gobierno de Estados Unidos, que se ha metido de lleno en este asunto. Sí, que total. por qué Total. están acelerando esto cuando es un asunto delicado que se Muy tiene delicado, que tratar muy a delicado. profundidad. Muy delicado. Entonces, bueno, este es un análisis, una investigación Buenísimo. que realizamos aquí con nuestro amigo Aldo, de Buena Fuente, y en el cual es solamente para dejar precisamente una visión de qué es lo que se está proyectando, en qué consiste la reforma, cuáles son los puntos de vista a favor, que sí existen, obviamente, pero cuáles son los riesgos, que son muy altos. Son muy altos, Aldo, como para que como país nos la juguemos. Y yo te lo agradezco mucho. Estoy seguro que la audiencia también te debe agradecer muchísimo la entrega de esta tarde, porque alguna ocasión, bueno, la mayoría de ocasiones que tengo aquí candidatos por cualquier cargo, pero en particular a los que van para diputados locales, federales, les digo que si le informan oportunamente cuando van a pedir el voto a las colonias, a las calles, cuáles son sus facultades y cuáles son sus limitaciones, porque el ciudadano promedio no tiene conocimiento de qué es lo que hace un legislador, y entonces de repente creen que pueden pedirle lo mismo que a un alcalde O a un gobernador. o a un gobernador. Entonces, Sí, sí. creo que empezar a ser un mejor país requiere que seamos ciudadanos mejor informados, y si no fuera por este tipo de investigaciones y trabajos que hace el ingeniero Marcos Orduña, no tendríamos mayor luz. Hoy se presume que la libertad de expresión está en peligro. Entonces, hoy qué padre que podamos seguir hablando de esto en México, sigamos defendiendo esta libertad de expresión, porque es a través de ella como usted puede tener con claridad cómo está hoy el sistema de justicia en nuestro país, cómo es la estructura, empezando por los jueces, los magistrados, los ministros. Hoy me parece que nos diste una clase en unos cuantos minutos, que a veces pasa toda la educación básica y te dicen que el poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero no más allá de eso, ¿no? Exacto. Y no lo alcanzan a comprender los chavos. Así es es. más, adultos que nos estén sintonizando seguramente no lo dirán, pero requiere un poco de humildad esto de decir, no nos hemos preparado como sociedad para comprender cómo funcionan todo Claro. el aparato. Yo les decía, no, a lo mejor me voy de lleno y dirán que exagerado, ¿no? Pero como ciudadanos debiésemos conocer la ley orgánica municipal, el mando de policía y buen gobierno. Bueno, si no conocemos eso, al menos lo elemental. Y creo que lo elemental no está peleado con una exposición como la que hoy nos ha traído el ingeniero Marcos Orduña para comprender cómo se hace la justicia en México, qué cosas buenas puede traer, porque si hay cosas buenas, adelante. Totalmente. Pero por otro lado, el riesgo que es altísimo y que ya se empezó a ver reflejado. Ahí está el dólar subiendo, están nerviosos los mercados. Vamos a ver qué pasa. Muy nerviosos. No, pues esperemos que haya conciencia y congruencia Eso. de que esto sea Prudencia. para beneficio y prudencia, que sea para beneficio de todos los 128 millones de mexicanos que somos en este país. Te lo decía en llamada telefónica y lo vuelvo a decir. Ojalá y no se haga realidad aquella frase que esbozó el finado exsecretario de Hacienda Leonardo Urzúa, que quien recibiera la presidencia del López Obrador, fuera de su propio partido o del otro, recibirían, y no voy a poner esas palabras, sino diría un país muy comprometido. Solo lo voy a decir. Sí, Un sí. país muy complicado. Y no quisiera usar otra frase que se dio en el error de diciembre del 94, de que el país estaba suspendido sobre alfileres, porque creo que ahora las remesas que llegan, nuestra situación, el nearshoring que se nos puede ir de las manos, con todo lo que se ha estado hablando esta semana, sí está complicada la situación, si no hay lo que decías. Tolerancia, diálogo, prudencia para la toma de decisiones. Está siendo un cierre de administración muy convulso Complicado. y muy agitado. Ojalá y entre en cordura el presidente. Ya sabemos que él ha expresado para sí mismo
que es una persona que es inamovible en sus ideas, por no decir la palabra que él usó, que es terco, y creo que hoy no requiere el país eso, requiere, dijeran los políticos, altura de miras, para que lo que venga para México sea lo mejor, querido Marcos. Muchas gracias, como siempre. No, muchísimas gracias por el tiempo bueno, amigos, esto como lo comenta mi amigo Aldo, es para que la gente tenga una claridad de si es benéfico, me conviene o no me conviene como ciudadano. Nada más, sin ningún fin político, solo es la mira y la visión de qué es y el alcance de las reformas que se pudieron realizar. Yo creo que muchos mexicanos estamos bien claros de que queremos que México pueda irse transformando para bien y que sean analizadas las cosas que sean para bien, pero con diálogo. Por imposición, ya sabemos que eso así es, nunca ha funcionado. Pero bueno, antes de despedirme y me acompañes, quisiera invitar, porque este fin de semana vive usted, y puede hacerlo, una experiencia inolvidable en un lugar que está a poco más de 1 hora del puerto, y aquí lo he presumido no una ni dos, sino un montón de veces. Es el sitio favorito de Veracruz de mis hijos, y estoy hablando de Orizaba, Veracruz, lugar lleno de historia, cultura y hoy día montón de atractivos turísticos, como el teleférico, que es el único en el estado de Veracruz, el cuarto teleférico, si no lo sabía usted, más grande del mundo. ¿De verdad? Sí, no lo sabía. Es el cuarto. No lo sabía, pero mira, hay que visitarlo. Inmaculado, limpiecito, precioso. La verdad, vale la pena entonces visitarlo. Padrísimo. Las cabinas, está padrísimo. Yo me he subido en una de ellas, el piso es transparente. Así, imagínate, cuando te vas subiendo, el espectáculo que tienes hacia abajo es grandioso. No tienen un tobogán de la montaña, que ahora en mi última visita que fui hace un par de meses con mis hijos, me subí, tú controlas la velocidad del carrito. Mira. No, está chulado, precioso. Este puede recorrer, repito, más de 650 metros de altura, y en el que a alta velocidad se puede vivir un viaje lleno de adrenalina, como lo hicimos mis hijos y yo. Yo quiero que usted vaya. Por si fuera poco, le digo, tendría que ocupar media hora de programa para contarles todo lo que está pasando ahí en Orizaba, que la verdad lo han administrado. Ese es uno de los ejemplos de que las administraciones municipales, sean del partido que sea, ahora que estigmatizan tanto al PRI, ha sido gobiernos priistas lo que han llevado a Orizaba a estar tan bonito, tan chulo como está ahora. Creo que la buena gobernanza también se debe de celebrar, y por eso le estamos compartiendo sus diferentes atractivos, época medieval que tienen ahí en Casa Vegas, que está precioso. También shows en vivo que vi ahí con mis hijos, padrísimo. Fotos increíbles que se pueden tomar para sus redes sociales, ahora que nos gusta subir todo a las redes sociales. Además, le invito a que se conecte en otro lugar en donde pueda aprender figuras animatronics de dinosaurios. Hay los dragones, está padrísimo también. Estoy súper feliz. Otra cosa que no he dicho y que deben de visitar es el Museo de la Tortura. Está padrísimo. Sí, tiene un Museo de la Tortura donde ponen algunos que son originales, otros que son réplicas, otros ilustrativos, y te ponen la descripción de cómo era la Inquisición. Es una cosa padrísima, y además tienen animales. Incluso cargué un cocodrilo, me eché una pitón albina aquí al lomo con mis hijos. Padrísimo. Yo salí feliz, una aventura que viví en Orizaba, pueblo mágico increíble. ¿Quién no quiere ir a visitarlo después de que lo que le platiqué? Y trae una campaña espectacular. Sales del aeropuerto, espectacular. O sea, se nota que le apuestan al turismo, y yo le quiero asegurar, y lo recuerdo perfecto y lo voy a volver a presumir, cuando todos los municipios en una era difícil política para Veracruz estaban literalmente llorando porque no les llegaban las administraciones de la federación, Orizaba no tuvo que ir allá a llorar, porque tenían recursos propios para seguir operando, y operando bien. Entonces, las buenas cosas, hay que decirlo, lo han hecho bien. Felicidades para Orizaba. Sí, fíjate, de los 2,400 municipios que existen en el país, Orizaba está catalogado dentro del top 10. Sí. De los primeros 10, la verdad es un gran logro por parte de la administración que lleva. Y no es del centro, y no es el Bajío, y no es el norte, es un municipio de aquí, de Veracruz. Exactamente. Gobernado con visión y con mucha experiencia. Nos vamos a la pausa, ya volvemos con más en De Buena Fuente. Gracias, querido Marcos.